Y vamos a iniciar esta predicación leyendo el pasaje del libro de Ezequiel, capítulo 9, verso 1 al 5, y dice así la bendita palabra del Señor. Dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Verso 5 dice: y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Amén. Padre bueno, gracias te damos, Dios, por el privilegio, Señor, que tú nos permites de poder escudriñar tu palabra, de poder aprender de ti, Señor Dios. Señor, como siempre he estado en mi corazón el no ser un profesional de la palabra. No soy profesional, por eso clamo a ti para que me ayudes y que me uses, Señor, como un instrumento, porque necesito de ti, Señor. Yo sé que es por tu gracia y por tu favor y por tu misericordia que estoy aquí, Señor Dios. Padre, gracias. Te pido, Señor, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, donde quiera estén, Señor Dios. Rodéele, Señor, con su misericordia, con su favor. Abra, Señor, nuestros entendimientos, nuestros ojos espirituales, para que podamos ver, Señor Dios, lo que a simple vista no vemos. Por eso clamamos a ti, amado Espíritu Santo, que sea usted, Señor Dios, que nos guíe, que nos enseñe, Señor. Padre, y ayúdeme a predicar. No soy un profesional, soy un instrumento tuyo, Dios. Ayúdeme, Señor, a hacerlo bien. Te lo pido, Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús. Y los que estamos conectados decimos amén, amén, amén a la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Y vamos a iniciar. Mire, este mensaje lo he titulado La marca de la voluntad. La Biblia está dividida en diferentes secciones, en varias secciones. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros se les llama el Pentateuco o la Torá. Luego de Josué hasta el libro de Esther se le llama los libros históricos. Luego, desde Job hasta Cantar de los Cantares se le llama los libros poéticos. Y desde Isaías hasta Malaquías se le llaman los libros proféticos. Entre ellos también hay una división que es los libros de los profetas mayores y los profetas menores. Ahora, esto de profetas mayores y menores no es tanto como por el peso de la profecía, no, sino más bien por la cantidad de las profecías o el tamaño del libro como tal. El profeta Ezequiel está clasificado como uno de los profetas mayores, junto a Isaías, a Jeremías y Daniel. Amén. Ahora, pocos saben que el profeta Ezequiel estaba en el exilio, es decir, había sido llevado cautivo por el imperio babilónico. Y estando en Babilonia, Dios lo levantó como profeta. Es decir, que aunque el profeta estaba en cautiverio, la palabra no estaba en cautiverio. Amén. Es más, varios de los libros de las cartas del apóstol Pablo la escribió desde la cárcel. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le dijo a los efesios que Dios había bendecido con toda bendición celestial en Cristo Jesús, él lo estaba diciendo desde la cárcel. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Filipenses o a los Filipos que todo lo podía en Cristo que le fortalece,
¿Dónde usted cree que estaba el apóstol Pablo? Preso. Cuando el apóstol Pablo dice regocijaos, digo pues que nos regocijemos. Nuevamente dice regocijaos en el Señor. ¿Dónde usted cree que estaba el apóstol Pablo? Preso. Cuando le escribe a los colosenses, cuando le escribe a Filemón, diciéndole que recibiera un hijo suyo que había parido en las prisiones, ¿dónde usted cree que estaba el apóstol Pablo? Es decir, que el apóstol Pablo, a pesar de que estaba preso, él estaba predicando la palabra de Dios. Por eso nosotros aprovechemos este confinamiento. No nos dejemos porque la palabra de Dios no está presa. Por eso el Señor, más adelante en 2 Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Diga conmigo: la palabra de Dios no está presa. Ahora bien, el pasaje que leímos, Ezequiel capítulo 9, verso 1 al 5, es la continuidad o la continuación del capítulo 8. La Biblia dice que Ezequiel se encontraba en Babilonia, en su casa, frente a unos ancianos. Y de repente dice la palabra que la mano de Jehová se posa sobre él y el Espíritu de Dios lo toma desde Babilonia y lo lleva, lo introduce al templo en Jerusalén. Dice que por las guedejas. Para algunos las guedejas son las patillas, pero lo cierto es que lo agarró por el pelo, como decía un buen panameño, por las greñas, y lo llevó. Y comenzó Dios a mostrarle toda la apostasía y toda la maldad, toda la idolatría que se encontraba en el templo. Y a medida que iban entrando, que Dios le estaba mostrando, más corrupción veía a Ezequiel. Y eso era algo terrible. Y Dios tenía que ejecutar juicio sobre ese pecado, porque la paga del pecado es muerte, hermano. Nunca pensemos que lo que hagamos va a quedar impune. Todo lo que el hombre haga, dice la palabra, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Todos los pecados que el ser humano cometa, que a veces decimos son pecados, tienen consecuencia. Todo pecado tiene consecuencia. Y la consecuencia del pecado de su pueblo en Jerusalén era el castigo. Dios iba a castigar a su pueblo. Amén. La palabra de Dios dice que a sus hijos los corrige, los castiga, y siempre el juicio comienza por casa o en casa. Amén. Así que Dios le mostró a Ezequiel no solamente lo que estaba sucediendo, sino el castigo que vendría. Amén. Dios le mostró, por ejemplo, cuando Dios tuvo que destruir, porque también Dios le estaba mostrando que allí había un remanente de él, porque Dios siempre se las arregla para guardar un remanente al cual él va a proteger siempre. Amados, nosotros en medio de esta pandemia hemos sido cubiertos por la sangre del Señor, por el poder y por su gracia y su misericordia estamos aquí. Siempre vamos a ver el favor de Dios en nuestras vidas. Así que Dios siempre va a guardarse un remanente en medio de la impiedad. Amén. Por ejemplo, cuando Dios decidió, porque tenía que hacerlo, destruir el mundo antiguo, dice la Biblia que allí había un varón llamado Noé. En medio de esa injusticia había un varón justo llamado Noé. Más adelante, cuando Dios tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que había un varón llamado Lot. ¿Sí? Más adelante vemos la historia también cuando el profeta Elías estuvo huyéndole a una mujer llamada Jezabel porque querían matarlo. Dice que Elías le dijo al Señor: solo yo he quedado como profeta de Jehová. Y Dios le dice: no, Elías, estás equivocado. Estás equivocado porque hay 7,000 como tú que no han doblado sus rodillas ante Baal. Es decir, Dios siempre se la va a arreglar para guardar un remanente. Amén. Por eso usted predique en tiempo y fuera de tiempo. En este tiempo, utilice las redes como púlpito, porque si usted no lo hace, Dios levantará, así sean las piedras, para que lo hagan por usted. Amén. Así que Dios le muestra a Ezequiel que hay un remanente que él tiene que guardar, quiere guardar, porque ese es su carácter. Dios nunca va a destruir al justo juntamente con el impío. Va a ser una diferencia. Amén.
Es por eso que hasta el día de hoy, amados, Panamá sigue de pie, porque hay un remanente que yo recuerdo cuando hace un tiempo quisieron meter una ley aberrante que atentaba contra la moral, atentaba contra los principios, contra la familia. Se levantó un remanente y dijo: esta tierra no le pertenece a Satanás, esta tierra le pertenece a Jesucristo. Gloria a Dios. Y por la misericordia de Dios, hoy Panamá es uno de los pocos, quizás, si no es el único, a quien no se le han incursionado estas leyes depravantes. Amén. Porque se levantó un remanente que dijo: todavía hay un pueblo que clama. Venezuela hasta el día de hoy sigue de pie con tantas dificultades porque hay un remanente que clama al Dios del cielo. Estados Unidos, con tantas depravaciones que vemos, todavía sigue de pie porque hay un remanente clamando al Dios del cielo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios le da la orden a un escribano, dice la palabra en el verso 3, dice: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Dios estaba ordenando que le colocaran una marca a todos sus siervos. Eso fue lo que vimos en la salida del pueblo de Dios de Egipto. Dice la Biblia que en la noche, o sea, el Señor le pidió a su pueblo para que mataran un cordero y la sangre la untaran en el dintel de su casa. Y cuando el ángel de la muerte pasara, iba a ver la sangre pintada en el dintel de la casa, la casa iba a ser librada. Hoy en día tenemos una sangre pintada en nuestra casa, en nuestra vida. Es la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Jesús es lo único que nos puede librar de la muerte eterna. Amén. Porque al final todos vamos a morir. No podemos señalar que el que muere por COVID es porque no tenía la sangre. No se trata de esa sangre, porque la Biblia dice aún, el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte de un siervo o una sierva de Dios no es muerte como tal, sino un descanso y un paso a la vida eterna. Amén. Es la sangre del Cordero que nos puede librar de la segunda muerte, que es la muerte eterna. ¿Cuántos dicen amén? Así que mire, hay extractos de la palabra, o sea, hay palabra en la Biblia que tienen un cumplimiento en la época o exclusivamente en esa cultura. Por ejemplo, hay extracto de la Biblia cuando el pueblo de Israel iba a tomar Jericó, el Señor le dijo a Josué que le diera 7 vueltas a la ciudad de Jericó, que se la iba a entregar. Pero esa palabra tuvo cumplimiento en ese tiempo. No significa que yo ahora voy a darle vuelta donde me da la gana y eso va a ser para mí. No. Ahora yo entiendo que Dios, en su soberanía, Él hace su voluntad y decide tomar una palabra y convertirla en rema en su vida, y tiene cumplimiento porque Él lo puede hacer. Es decir, que la palabra nos enseña que el Dios que hizo en el pasado esas grandes maravillas lo puede hacer hoy en día. Pero hay cosas que fueron exclusivas para un tiempo y una ocasión y una cultura. Amén. Porque yo recuerdo incluso que por aquí, por Nuevo Arraiján, había un terreno. Yo estaba recién convertido y yo le di vueltas a ese terreno, mi hermano. Yo creo que perdí la cuenta cuando iba como por 490, 70 veces 7, y nunca el terreno fue para mí. ¿Por qué? Porque no se trata solo de acto profético, se trata de la voluntad de Dios. Amén. Sin embargo, hay pasajes bíblicos que tienen cumplimiento primario y tienen un cumplimiento secundario. Y este es el caso del pasaje que acabamos de leer. Cuando el profeta Ezequiel dice en el verso 4: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente
a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Esa palabra también la podemos ver, esa misma visión la tuvo Juan, o parecida. Juan en el capítulo 13 de Apocalipsis. Quiero que lo leamos. Apocalipsis capítulo 13, verso 16 al 18, dice así. Perdón, no es el verso, es el capítulo 7. 7 del 1 al 3 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Mire, ¿por qué las marcas? Lo que pasa, amado, Satanás es un imitador del Señor. Así como el Señor, Dios Todopoderoso, es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, también Él se inventó una Trinidad impía, organizada por Él como cabeza, el anticristo y el falso profeta. Amén. Y asimismo dice la palabra que Él, así como Dios sella a su pueblo, también Él sellará a los seguidores de Él. Eso lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 13, verso del 16 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 13 del 16. Pero bienaventurado. Espera un momentito por aquí que ya lo encuentro. Apocalipsis capítulo 13 del 16 en adelante dice así: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia en el número o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. Satanás también pondrá una marca a sus seguidores. ¿Pero por qué la marca? ¿Por qué una marca? Mire, toda la tierra está regida por 2 reinos. 2 reinos. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Porque hay 2 familias. La familia de Dios y la familia del diablo. Amén. Hay 2 bandos, el que recoge y el que desparrama. El Señor dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay 3 caminos, hay 2 destinos. No existe tal cosa como purgatorio. Eso no existe. Existe el cielo y existe el infierno. Amén. Hay 2 iglesias, la que predica a Cristo y la que niega a Cristo. Hay 2 clases de predicadores: los que predican la palabra de Dios y los que predican el intelecto, los que predican bajo la unción del Espíritu y los que predican bajo la sazón de la carne. Amén. Y el mundo espiritual se rige por derecho y por voluntad. Por eso esta prédica la he titulado La marca de la voluntad. ¿Por qué? Porque un abogado, por muy bueno que sea, y por más que quiera defenderlo, si usted no le cede el derecho de que lo defienda, no lo puede defender. Así es nuestro Señor Jesucristo. Él vino para salvarnos. Está ahorita como abogado, pero todo depende si usted le rinde su derecho o le entrega su derecho a que lo defienda. Esto es cuestión de voluntad. ¿Quién yo quiero que rija mi vida? Amén. Por ejemplo, nosotros aquí en nuestra casa hemos unánimemente, por unanimidad, hemos decidido que sea el Señor Jesucristo el Rey de nuestra casa, y su palabra, no mi palabra, su palabra, nuestra autoridad. Amén. Y digo unánimemente porque no puedo obligar a nadie.
Amén. No puedo obligar a nadie que le rinda su corazón al Señor, porque esto no se trata solamente de algo externo, sino interno. Porque podemos quedar como lo que le pasó a aquella mujer. Dice que en la escuela había un niño que se estaba portando mal y no quería sentarse, y la maestra le dice, siéntate, y el niño dice, no me siento, y la maestra le dice, siéntate, y él dice, no me siento. Vino la madre, y claro, como ella tenía fuerza, lo agarró por sus hombros y lo sentó, y ella sale toda orgullosa de que se había hecho su voluntad. Pero de repente, cuando va saliendo, el niño le dice, pero por dentro estoy parado. Es decir, que no se trata solamente de algo externo, ni siquiera de confesión, se trata de voluntad. Por eso la voluntad del corazón es la que manda. El Señor nos entregó ese derecho, libre albedrío. El Señor es un caballero. Amén. Y Él espera que nosotros le creamos por medio de la fe, por medio de su palabra. Pero cada uno tomará su decisión y cada uno decidirá a quién le rige o le rinde su vida y su destino. Amén. Porque incluso la palabra de Dios dice que en muchas ocasiones el Señor le dijo al pueblo de Israel, este pueblo de labios me alaba, mas su corazón está lejos de mí. Se trata de rendir el corazón. Se trata de rendir el corazón. Por eso mire, el Señor dice la palabra que nos pondrá una marca, pero ya nosotros estamos sellados, tenemos un sello. Ese sello se llama Espíritu Santo de Dios. Tenemos un sello, mis amados, el sello del Espíritu Santo de Dios. No es tanto lo externo, es lo interno. El Señor quiere que le adoremos de todo corazón, que le sirvamos de todo corazón. Mire, yo recuerdo que por cuestiones de espacio y por cuestiones de circunstancia, me tocó orar en medio de ídolos al principio de mi caminar con el Señor. Recuerdo que me tocó postrarme, yo digo en medio porque no fue delante de los ídolos. Me tocó postrarme, ahí estaba Yemayá, acá estaba Changó, allá estaba no sé quién, y me tocó tuve que hacerlo por cuestiones de espacio. Pero a pesar de que mis rodillas estaban allí, mi voluntad estaba rendida delante del Dios de los cielos, delante del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. A su nombre sea la gloria. Se trata de voluntad, se trata del corazón. Porque, por ejemplo, en este momento, mire lo que pasó una vez conmigo, con lo que es la marca. Se marcan, ya le dije, porque hay dos bandos. Es como en Darién. En Darién nosotros marcábamos las gallinas porque habían personas que tenían sus otras gallinas. Entonces, para diferenciar la nuestra, pues la marcábamos. Le poníamos una tirita. Por lo menos aquí en mi casa una vez, mis hijas tenían 12 años cada una. Y una hermana, pues, nos quiso regalar unas zapatillas. Y resulta que a las niñas les gustó la misma zapatilla, el mismo modelo. Y era el mismo número de zapatilla. Así que yo, y como compartían el mismo cuarto, para diferenciarla, le puse una señal que solamente yo la conocía. Así todo lo que estamos, aunque no tengamos una señal visible, estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Desde el momento en que aceptamos al Señor, desde ese momento fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, la palabra de Dios dice que por su fruto lo conoceréis. La manifestación de mi fruto es lo que va a decir de mí si soy ante usted, lógicamente, si soy o no soy cristiano. Pero ¿qué pasa si yo estoy dormido? ¿Qué pasa si yo estoy dormido? Yo no voy a manifestar fruto. Pues ese sello o esa marca o esa diferencia la llevo dentro de mi corazón. Por eso le dije, este título de la predicación es la marca de la voluntad. Amén. Yo no sé a quién usted le ha regido su vida o a quién le ha permitido que rija su vida. Pero la Biblia dice que vendrá un tiempo donde habrán marcas, donde Dios marcará a su pueblo, así como lo que pasó en Israel. Esa palabra tuvo cumplimiento con la nación de Babilonia. Dios marcó a su pueblo para librarlo de la muerte. Así pasará también en el futuro.
Dios marcará y diferenciará a su pueblo del que no su pueblo. Así como el Señor un día separará a los cabritos y a las ovejas, porque Él las conoce. Dice la palabra que Él las conoce. Así también dentro de nosotros Él quiere colocar un sello para diferenciarnos que somos hijos de Él. Amado, Dios hace una invitación a todas las personas que escuchan este mensaje para que formen parte del pueblo de Dios, para que se conviertan, pasen de ser criaturas a ser hijos. Es la voluntad de Dios guardarnos, es la voluntad de Dios bendecirnos, es la voluntad de Dios librarnos de la prueba, librarnos de la muerte. Amén. Pero tenemos que rendir nuestra voluntad, tenemos que rendir nuestros corazones a Él, cada día. Así como el Señor tenía ese remanente, que así siempre estemos nosotros, un remanente santo, porque tarde que temprano Dios va a traer justicia, juicio al pecado. Y los que van a ser librados son los que tengan el sello del Espíritu Santo de Dios. Amén. La Biblia dice que más adelante, en Apocalipsis lo que leímos, que Satanás pondrá una marca. Posiblemente esto sea literal o no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero sea como sea, es una marca que lo identifica como hijo del diablo. Y si esto es así, y si esto sucede, tiene que saber que el diablo es un perdedor, que el tiempo de su derrota está cerca. Súmese al equipo ganador, súmese al equipo ganador que es el equipo de Jesucristo. El Señor le ama y quiere restaurar su vida. El Señor le ama y quiere que usted forme parte de su grupo. Amén. Él le ama y Él quiere guardarle de la hora de la prueba. Él quiere librarle, quiere poner su marca, su sello dentro de nuestra vida, dentro de usted. Un sello que le servirá para la vida eterna. Un sello que le servirá para guardarlo de la muerte eterna. Amén. Entréguele su corazón al Señor. Ríndale su voluntad a Él. Viva para Él. Vivamos en todo momento manifestando su gloria, su reino. Que el reino del Señor esté establecido dentro de nosotros. Que nosotros nos portemos en todo momento como siervos e hijos e hijas de Él. Eso es lo que el Señor quiere. Que ese sello que tengamos dentro, que tenemos dentro, esa marca sea manifestada en frutos. No solamente decir soy cristiano, sino manifestar el que soy cristiano. ¿De qué manera? Con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de buscarlo a Él, de estudiar su palabra, no la palabra de nosotros, sino la palabra de Él. Como yo le dije, dentro de nuestra casa hemos tomado la decisión de que el Señor Jesucristo sea el Rey y su palabra nuestra autoridad. Su palabra nuestra autoridad. Nosotros, aunque usted me vea por ahí como un negrito y nada más, olvídese, yo tengo un sello llamado Espíritu Santo de Dios. Y yo tengo que guardarme, vivir como tal, como un hijo de Dios, haciendo la obra del Señor, viviendo para Él. En estos tiempos de crisis, tiene que saber que si usted es hijo de Dios, usted no debe temerle a nada de lo que pueda suceder. Mira que el Señor no dice literalmente que nos va a guardar de esta cuarentena o esta pandemia. No tanto eso, sino guardar de la segunda muerte. Porque el problema no es morir, el problema es morir sin Cristo. Y la promesa que nosotros tenemos, la promesa mayor es que el que cree en Cristo, aunque muera, vivirá. Amén. El que cree en Cristo, aunque muera, vivirá. Esa es la promesa de gloria que tenemos nosotros. Sí, porque muchos pastores han muerto por coronavirus. Muchos hermanos han muerto. Y no podemos juzgar y decir, él murió porque no tenía el sello. No, Señor. Ahí está nuestro hermano Ricardo que salió positivo. Y el Señor lo guardó porque era su voluntad guardarlo. Tiene un propósito grande para con él. O todavía no ha terminado la obra de él. Pero si así hubiese sido, tenemos que saber que el Señor lo guardó de la muerte eterna. Amén. Lo hubiese guardado. Entonces la clave aquí no es tanto
tener una marca en la frente como tal, sino la marca del Espíritu Santo de Dios. Somos sellados por su Santo Espíritu. Ahí está la clave, mis amados. Debemos vivir como tal. Mire, aquí está algo tremendo. Mire que cuando el Señor se lleva a Ezequiel para mostrarle lo que había en el templo, era algo terrible, mis amados. Terrible. Y eso es lo que hoy en día estamos viendo. O sea, el pueblo de Dios, mucho aparte del pueblo de Dios, se ha corrompido. Mucha gente trata de comercializar con la palabra de Dios. Trata de inculcarle sus propios pensamientos aparte del pueblo de Dios. Sin embargo, a pesar de que la mayor parte del pueblo se había corrompido, había un remanente. Porque cuando nosotros sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos, nosotros tenemos que ser cristianos de una sola pieza. Tenemos que saber que no me va a mover. Por eso es que yo les aconsejo, y esto es un consejo también de nuestros pastores, porque siempre nos han motivado a esto, que escudriñemos la palabra. Lo que yo estoy hablando aquí, usted tiene todo el derecho de por ahí mismo escribir, eso es falso lo que usted está diciendo, si no va de acuerdo a la palabra de Dios. Porque el Señor nos da autorización de que pesemos los espíritus. O sea, lo que usted está diciendo, si está escrito aquí, pues yo le digo amén, si no, no. Porque no se trata del intelecto, se trata de la palabra de Dios. No se trata de lo que yo quiera decir, sino de lo que ya está escrito. Amén. Gloria a Dios. Así que, mis amados, nuevamente yo invito a toda persona que se encuentre escuchando esta palabra, o que ya sea que la escuche en este momento, o ya sea que la escuche después de una grabación. Si usted no tiene el sello del Espíritu de Dios, usted está expuesto ahorita a ser presa de Satanás. Usted está expuesto a ser arrastrado por el diablo al infierno. Entréguele su corazón al Señor, ríndale su voluntad. El Señor no nos llama a vivir una vida de sacrificio, no, Señor, una vida de obediencia. Ahí está la clave. No es una vida de sacrificio, sino una vida de obediencia. Porque eso es lo que va a ser el sello que tenemos. El Espíritu de Dios nos va a ayudar. No es solamente un sello, sino es nuestro ayudador a vivir de acuerdo a su palabra. Y vivir de acuerdo a la palabra. Mire, yo viví 30 años de mi vida fuera de la voluntad de Dios. Y me fue mal. Le digo, este tiempo que tengo de estar viviendo bajo la palabra de Dios, con el sello que es el Espíritu Santo, mi hermano, si de algo me arrepiento, es no haberle entregado mi corazón al Señor desde mi juventud, desde que tenía 15 años, 14 años. Es lo que yo le digo a mi familia, a mis hijos. Si de algo me arrepiento, es no haberle entregado mi corazón al Señor desde juventud, porque es lo mejor que me ha pasado. Vivir para Cristo es la bendición más grande que podemos tener como seres humanos en esta tierra. Y en la postrera, pues la vida eterna. Amén. Viva para el Señor. No, y yo estoy enfocándome, si usted ve que esta prédica está enfocada de una manera evangelística, porque es lo que quiero. Porque yo quisiera con todo mi corazón que usted le entregara su corazón, que rindiera su voluntad al Dios del cielo. Y no tanto convencerlo con mis palabras. Yo le testifico de lo que ha sucedido en mi vida. Pero al final que sea el Espíritu de Dios que a través de esta palabra le dé convencimiento. Porque es Él quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Mire que yo no le estoy ni siquiera diciendo, ahora vivo sin problemas. No, Señor. De hecho, ahora es que han venido los problemas. Pero la palabra de Dios dice que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que muchas serían las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos librará. Ahora, ¿qué pasa con la gente que muere? Con a los que le cortan la cabeza, con los que los prenden allá, por ejemplo, en África. ¿No fueron librados? ¿No fueron alcanzados por esa promesa? No, hermanito, allí el Señor los libró. Porque la promesa más grande es el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Aunque muera, vivirá. Amén. Gloria a Dios. Ahí está la clave. Por eso nuevamente le invito, experimente esa presencia en el Señor. Usted que me escucha, y estoy enfocado en usted porque sé que me está escuchando.
Entréguele su vida al Señor. Viva para Él. Viva para Él, porque ahí está la clave, mi amado. Nosotros fuimos diseñados para en algún momento rendir nuestra voluntad. Y escuche bien, el hombre y la mujer que decida que Jesucristo sea el Rey de su vida, ese hombre y esa mujer tarde que temprano serán levantados como huerto de riego. Amén. Porque yo estaba seco y míreme ahora negrito bonito, porque el Señor trae una renovación tanto física como espiritual. Gloria a Dios. Mi rostro es el reflejo de mi vida espiritual. Y a mí no me interesa que me digan, hombre, pero usted se está echando flores. Me las creo porque aquel que me hizo con estos atributos. Gloria a Dios. Y me dijo que soy más que vencedor. Que a pesar de las pruebas, de las adversidades, yo voy adelante porque en mi vida hay una marca que me diferencia como hijo de Cristo, como hijo de Dios. Así que mi amado, mi hermana, entréguele su corazón al Señor. Es un mensaje sencillo, pero es un mensaje muy importante. Un mensaje muy importante. El Señor está a la vuelta de la esquina. Estamos viviendo una situación bastante difícil. Pero escuche, mi hermano, mi hermana. La clave aquí es vivir para Cristo. Porque entonces se cumple la palabra que el morir es ganancia. Por eso el cristiano, y esto lo digo con mucho temor, con temblor, nosotros como cristianos no debemos tener pánico ante la muerte. No le estoy diciendo que no nos va a asustar. Somos seres humanos, no somos superhombres ni supermujeres. Es normal que nos dé algo de miedo la muerte, la enfermedad. Aún el apóstol Pablo, que dijo que el morir es ganancia, cuando lo iban a agarrar, se bajó por el muro en una canasta. Hay un instinto de supervivencia, pero de ahí a vivir con pánico, no, Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte no es el final, y mucho menos para nosotros los cristianos. Cuando digo nosotros, porque lo incluyo a usted también, porque yo creo que después de esta predicación, porque lo que le oré al Señor, lo único que le oré es que un alma que no conociera al Señor, que no lo conociera, la recibiera esta palabra, y que esa palabra llegara a su corazón para que recibiera salvación. Amén. Porque no tenemos tiempo para estar predicando mucho de tantas cosas. Es el tiempo de predicar de la venida del Hijo de Dios, porque el tiempo es corto. Se acabó el tiempo, mi hermano. Estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo los últimos días. Los últimos días. Estos acontecimientos son sin precedentes. El Señor ha permitido este confinamiento, y pienso yo, porque tampoco lo puedo asegurar, pero en mi caso ha sido así, para crecer espiritualmente, para que la iglesia escudriñe su palabra. No hay excusa para decir, Señor, no tuve tiempo de leer. Señor, llegué cansado. No, Señor, nos han prohibido salir. ¿Para qué? Para que no haya excusa. Escudriñemos la palabra de Dios. Prediquemos la palabra de Dios. Ahora ni siquiera hay excusa para decir, bueno, no predico porque el pastor no me pone a predicar. Usted está frente a un púlpito. Ahorita está frente a un púlpito. Todo lo que tiene que hacer, Señor, dame sabiduría, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame, dame revelación de tu palabra y ayúdame a predicar tal y como tú me enseñas. Y ahí está el púlpito. Ahí está el púlpito. Yo predico a través de las redes. Ahorita estoy acá en la página porque el pastor no me dio la oportunidad de predicar aquí en la página. Pero si no, yo hubiese predicado de todos modos. Porque este es un púlpito abierto para todos los cristianos, para todos los hermanos. Así que mi hermano, mi hermana, predique en tiempo y fuera de tiempo, porque la palabra de Dios no está en cuarentena. La palabra de Dios no está presa, dijo el apóstol Pablo. Predique en tiempo y fuera de tiempo, y predique a Cristo Jesús crucificado, muerto, pero también resucitado. Amén. Gloria sean dadas al Señor. Así que mis hermanos, Maranata, Cristo viene pronto. Este es el mensaje central. El reino de Dios se ha acercado. Este es el mensaje que predicó
Juan, el profeta Juan el Bautista. Este es el mensaje que predicó el Señor Jesucristo. Este es el mensaje que predicaron los apóstoles, que el reino de los cielos se ha acercado y que ya no hay más tiempo. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de meterse bajo su voluntad. Es tiempo de alcanzar esa marca, la marca del Espíritu Santo de Dios. Así que le dejo con esta reflexión. Yo quiero, antes de despedirme, quiero invitar a alguien que hasta el día de hoy pensó pues que habían tres bandos, pensó que había un purgatorio. No. Alguien que pensó, bueno, yo no me meto con Dios, pero tampoco me meto con el diablo. No soy ni de Dios ni del diablo. Eso no existe, mi amado. Eso no existe. Existen dos familias. Y si usted no ha decidido que Cristo, que el Dios del cielo sea su Dios, entonces lamentablemente tengo que ser claro en esto. Usted pertenece a la familia de Satanás. Esta es la verdad. Suena fuerte, pero es la verdad. Quisiera ser más suave, pero es la verdad. Así que, mi amado, yo le invito. Suena fuerte, pero aquí hay una bendición tremenda para usted. Puede pasar ya a formar parte de la familia de Dios. Repita conmigo, no es tanto las palabras, sino recuerde que es el corazón, la voluntad. La marca es la marca de su voluntad. Es su voluntad lo que va a decidir a quién le va a pertenecer. Repita conmigo, amado Dios, gracias te doy por escuchar tu palabra. Te abro mi corazón y te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Y quiero hacer un pacto contigo de vivir para ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración conmigo, quiero que sepa que ha pasado a ser parte de la familia de Dios. Quiero que sepa que aunque usted se vea igualito, ya hay una marca dentro de usted, un sello llamado Espíritu Santo de Dios. Y ese sello lo hace propiedad de Dios. Amén.